diagnóstica, porque me han pasado algunas preguntas y bueno, entonces, a ver, ay, compartir foto, a ver un momento. Ok, ¿me confirman si pueden observar la pantalla, por favor? ¿Me confirman, por favor? A ver, voy a subir el micrófono, por si acaso. Ok, ok, sí, ya. Ok, entonces, recordemos un poco sobre lo que es ya lo que ya empieza en teoría, lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Primero, lo que quiero como que ustedes tengan en claro son como que conceptos previos, como pueden ser, ¿qué significa la farmacología? En este caso, bueno, en este caso la PPT, la cual creo que ha modificado casi todo, dividen en dos tipos, o sea, por etiología griega, el cual es fármacon y logos. Técnicamente, concluyendo lo que es esto, observamos que farmacología, en general, como el mismo nombre dice, son estudios o tratados, o bueno, en este caso, se van a centrar en lo que es medicamentos, cómo es su mecanismo de acción, cómo es que provoca un efecto en el cuerpo. Y todo lo que es, pues, en un efecto terapéutico, un efecto tóxico, y eso ya los voy a explicar más adelante. Pero concluyendo, simplemente para que sepan como una definición, farmacología, estudio de los medicamentos. Ahora, para hablando de medicamentos, primero tenemos que hablar del fármaco. Cuando hablamos de fármaco, específicamente es la sustancia química, o en este caso el principio activo. Esta es la sustancia la cual genera el efecto biológico en el cuerpo. Otra cosa que me gustaría resaltar acá, y fue pregunta del ciclo pasado de examen continuo. Un fármaco no tiene la capacidad de generar un efecto, digo, de generar bueno, de crear, perdón, de crear un efecto biológico. No crea, sino potencia o estimula un efecto ya creado, ya hecho, más no lo crea. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan en claro, porque eso puede ser pregunta de examen. Incluso, claro, ya lo mencioné, fue pregunta de continuo, en el cual pusieron como que marca la alternativa incorrecta, y pues en este caso ya tengan en cuenta eso. Un medicamento, o en este caso el material, el principio activo, tiene como función hacer un efecto biológico. El efecto biológico ya fue creado en nuestro organismo, nosotros ya lo tenemos de manera fisiológica, simplemente nosotros lo que hacemos es, o en este caso el fármaco lo que hace es inhibir o estimular este efecto biológico, más no lo crea. ¿Ok? Eso claro. No crea efectos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de fármaco y medicamento, no son lo mismo. Cuando hablamos de medicamento, hablamos de fármaco, del fármaco mismo, del compuesto activo que ya les mencioné, y excipientes. Excipientes se refiere a sustancias que van a estar bueno, en este caso, junto al fármaco con la finalidad de que se pueda disolver bien. Es la única función de los excipientes. No hay otra más. Ahora, entonces, fármaco, compuesto activo. Medicamento es el fármaco más excipientes. Excipientes es una sustancia que puede ser ayudada para la disolución de bueno, en este caso, del fármaco o ayudar a esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El medicamento lo vamos a dividir en dos tipos. Pueden ser los mismos, los cuales son los comerciales y los genéricos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el comercial y genérico? Simplemente la única diferencia son los excipientes, ¿ok? Un excipiente de buena calidad son más comunes en medicamentos comerciales. Ahora, medicamentos con que tienen excipientes de mala calidad son como que los más genéricos. Y ahora, tú te preguntarás, ¿cómo es que diferencias un medicamento? Perdón si me confundo con fármaco y medicamento, pero la cosa es que, ¿cómo diferencias un medicamento comercial de un genérico? Ahora, el comercial tiene un nombre, por así decirlo, diferente a su material o su compuesto activo. El genérico tiene el nombre del compuesto activo. Por ejemplo, acá observamos un ejemplo rápido de lo que es el paracetamol y el panadol. Ahora, el compuesto activo es el paracetamol
que eso lo van a ver más que nada en AINES, pero lo que tienen que saber es que el nombre en sí. Entonces, el paracetamol, si te ponen ahí, bueno, no creo que pregunten, pero la cosa es que un medicamento genérico, sí o sí, tiene el nombre del compuesto. Uno comercial tiene otro nombre. Por ejemplo, en este caso, Panadol. O sea, no es, por así decirlo, no se llama así el compuesto activo, pero pues así se le llama de modo comercial, como que ellos tienen la capacidad de crear o formar un nombre cualquiera. Ahora, tú te preguntarás, dentro del comercial y el genérico, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las igualdades? Porque es que hay un fármaco comercial y un genérico si podemos tener solo uno. Ahora, la diferencia son los excipientes. Nada más. Uno de buena calidad y otro de mala calidad. Entonces, simplemente por ello tú puedes elegir, pues, pagar un poco más o simplemente ahorrarte y ya, pues, caballero. Sin embargo, tienes que tener algo muy claro, que es la bioequivalencia farmacológica. Cuando hablamos de bioequivalencia, hablamos de que el compuesto, o en ese caso el medicamento general, genérico y comercial, tienen las mismas características. ¿Qué quiere decir? Tiene la misma capacidad de dosis, tiene la misma vía de administración, tiene la misma respuesta biológica, ¿ok? Y tiene el mismo compuesto activo, ¿ok? Entonces, como les mencioné, lo que va a diferir son los excipientes. Si quieres pagar un poco más, pagas, si no, no. Y entonces, la bioequivalencia te refiere a que son iguales, tienen el mismo mecanismo farmacológico, tienen la misma respuesta farmacológica, tienen el mismo compuesto activo. Sin embargo, pues varía en lo que ya les mencioné. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Porque esos son como que conceptos ya como que sencillos en este caso. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Me podrían como que poner una mano o algo así, por favor? O si tienen alguna duda. Ok, voy a seguir. Entonces, ya. Ahora hablando específicamente sobre lo que es farmacología, bueno, la parte de la farmacología. Tenemos que saber que cada medicamento y en este caso, bueno, sí, cada medicamento, específicamente la sustancia activa, tiene un perfil farmacológico. Cuando hablamos de perfil farmacológico, hablamos de dos cosas, farmacocinética y farmacodinámica. Ahora, entonces hablamos un poco de cada uno. Cuando hablamos de farmacocinética, ya saben, en lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y lo vamos a dividir en LADME. Uno es liberación, otra absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Ahora, sin embargo, el Goodman no menciona tanto como liberación. ¿Esto por qué? Porque es una de las fases que más se omite y eso va a depender de la vía de administración. Incluso en el Goodman no lo menciona, simplemente lo mencionan como si fuera ADME. No tanto como si fuera el ADME, sino como ADME. Así como dato ya extra. Ahora, hablando sobre lo que es liberación, lo que tienen que saber que de liberación es que van a haber dos fases o dos pasos que van a hacer ahí. Uno, la disgregación. Cuando hablamos de disgregación, hablamos sí o sí de cuando una molécula, una sustancia o un compuesto se va a desintegrar, se va a dividir en partes. Bueno, en palabras sencillas. ¿Y cómo es que pasa de esto a una disolución? Simplemente como que se disminuye su tamaño dividiendo las partes. Ahora, ¿y esto por qué es importante? Porque así es como ingresa el fármaco a nuestro organismo, se absorbe así. No es que de un compuesto gigante se pueda absorber, no se puede hacer así. Entonces, ahora, ¿qué es lo más importante de la liberación? Es lo que lo mencioné acá. Depende de la vía de administración. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, tenemos acá todas las vías en las cuales uno puede, como que, ya pues, administrarse. Sin embargo, pongamos un ejemplo sencillo, la vía oral. La vía oral o la vía intravaginal. En la vía oral y la vía bueno, en este caso intrauterina o intravaginal, recordemos que pueden haber dos tipos de sustancias. Pueden ser como que comprimidos, pastillas, claro, cápsulas,
o en este caso en la vía uterina también, cápsulas con la finalidad de poder liberarse. Y también pueden haber jarabes, pueden haber en la vía oral, jarabes, cremas. Entonces, eso no se le llama como liberación. ¿Por qué? Porque ya pasaron esta etapa de disgregación y disolución. Simplemente van a pasar a la fase de absorción. Entonces, por ello menciono, depende de la vía de administración. Otro ejemplo, la vía intravenosa. Cuando hablamos de vía intravenosa, no pasa por la vía de liberación, va de frente al torrente sanguíneo. Entonces, no se va a liberar. ¿Ok? No se libera. Es otro ejemplo. Entonces, ahora, les mencioné que había vía oral y vía intravaginal, que son una de las más comunes. La vía oral tiene dos tipos de presentaciones. Puedes absorber literalmente como inhalación en pacientes que tienen asma. Puede ser consumido con pastillas y en ese caso tiene cápsulas, entonces pasa por este proceso de disgregación y disolución. Y otro tipo de, pues en este caso, tipo de consumo puede ser los jarabes. Estos jarabes no pasan por estas etapas, porque ya está disuelto ya. Entonces, estos no se liberan. ¿Ok? Entonces, es lo único que tienen que saber de la fase de liberación. ¿Cuáles son los pasos en esta fase? 1. Disgregación. ¿Cómo lo definimos? Como que el compuesto pues en este caso se divide en partes chiquitas. Nada más. Y disolución, el mismo nombre dice, se disuelve. ¿Con qué finalidad? De poder ser absorbido. ¿Ok? Nada más. Ahora, yendo por la parte de absorción. Cuando hablamos de absorción, vamos a tener dos cosas muy importantes. Esto va a depender de dos cosas. De su dosis, cuánta dosis fue como que ingerida o administrada, y pues eso se puede absorber o más rápido o más lento. Ahora, también la vía de administración. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, recordemos la vía oral. La vía oral tiene una biodisponibilidad de 5 a 99. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese porcentaje, pues en este caso hay una gran probabilidad de que no se pueda absorber correctamente. Entonces, esas son las dos, pues en este caso, causas en las cuales uno depende la velocidad de administración. Bueno, de absorción, perdón. Ahora, para que tengan que saber absorción, tienen que saber que el medicamento, bueno, en este caso el fármaco, son de dos tipos. ¿Ok? Son de dos tipos. Ácido y básico. Cuando recordemos un poco sobre lo que es ácido-base, recordamos algo. El ácido es donante y el básico es el que recibe los hidrógenos, ¿verdad? El ácido es donante. ¿Ok? Es donante. Ahora, cuando hablamos de un medicamento ácido, o también llamado liposoluble o lipofílico, ¿qué quiere decir esto? Que son afines. Cuando ven algo que tenga, bueno, en este caso lípidos, ingresan de una manera increíble. Es por eso que incluso en su diagnóstica le preguntaron qué tipo de medicamento, en este caso, qué tipo de sustancias tienen mayor o características, tienen la facilidad de pasar la barrera hematocefálica. Son aquellos fármacos o aquellas sustancias que van a ser lipofílicos o liposolubles, que son lo mismo. Son afines a los lípidos. ¿Ok? Ahora, ¿y esto por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que una sustancia ácida, liposoluble, lipofílica, puede absorberse más rápido? Y esto recordemos un poco de lo que es biología celular. Recordemos de qué está compuesto nuestra membrana. Es una membrana de bicapa lipídica. ¿Está compuesta de qué? De lípidos. Esfingolípidos, otro tipo de lípidos, incluso colesterol. Pero lo más importante de qué? Que está compuesto de lípidos. Entonces, recordemos lo que les mencioné. Fármaco liposoluble. ¿Qué quiere decir? Ve una membrana lipídica. Bueno, tiene dos lípidos. Bueno, tiene dos capas, pero bueno. En este caso, lipídica. ¿Y qué hace? Ingresa de una manera rápida. ¿Y qué tipo de ingreso o transporte provoca? ¿O cómo es que ingresa? Por difusión facilitada. Perdón, difusión simple. ¿Por qué? Porque no va a necesitar un transportador
para que pueda ingresar a la célula, pueda ser absorbido, no necesita ningún transportador. Ahora, y eso no se ve al contrario de un fármaco básico. ¿Por qué? Porque los fármacos básicos son también llamados hidrosolubles. Cuando hablamos de hidrosolubles, hablamos que son más afines a, ya sabes, agua, por así decirlo. Son donantes de, bueno, recibe hidrógenos. Entonces, no son afines a lo que es los lípidos. Entonces, el fármaco ingresa, ve la célula y va a decir, oh, acá no puede ingresar. No, necesito algo, necesito un transportador, un canal que me permita ingresar. Y a eso se le llama difusión facilitada. Es el medio por el cual el fármaco básico hidrosoluble puede ingresar o puede ser absorbido. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, recordemos algo muy importante. Cuando tiene que, el fármaco, sí o sí, para que pueda ser absorbido, tiene que estar en un estado ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si es liposoluble, está ionizado. El básico va a tener que, en este caso, estar básico. Ahora, entonces, recordemos algo muy importante. Nuestro estómago va a tener dos estados muy importantes, el cual es el ácido y bueno, en este caso no es tan ácido, pues en este caso lo ponemos como básico. Entonces, en un estado en el cual el estómago esté ácido, ¿qué pasa? El fármaco ácido está libre, pues está tranquilo, puede ingresar y absorberse tranquilamente. ¿Qué pasa si tenemos un fármaco ácido en un estado base? ¿Qué pasa acá? Es que este fármaco ácido pasa por un proceso de disociación. ¿Ok? Cuando hablamos de disociación, hablamos de que el fármaco no va a ser capaz de poder ingresar a la membrana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a pasar lo mismo en el básico. Si el fármaco básico no está en un estado básico o en un medio básico, no se va a poder absorber correctamente. ¿Y esto por qué? Porque se va a disociar. ¿Ok? Se va a disociar. Disociar. Ok. Ahora, entonces, ¿qué es lo más importante? Por eso es que los medicamentos, en este caso lo puedes sacar por lógica. Incluso algunos doctores te dicen, tienes que comer esto, tienes que consumir esto después de comer. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos algo de fisiología gástrica. Antes de comer, nuestro estómago está en un estado ácido. Y después de comer, no, en este caso no está en el suficiente estado ácido como antes de comer. Entonces, por eso es que los fármacos básicos se dan después de comer y ácidos antes de comer. ¿Ok? Solo ello. Es lo más importante. Ahora, ¿cuáles son los factores que alteran la absorción? Uno, ya les mencioné, el pH del sitio de absorción. Si no están en un mismo medio, se disocian. Flujo sanguíneo local puede ser porque posiblemente isquemia y si en caso no hay un flujo correcto, no hay una absorción correcta porque la célula no funciona bien. Ahora, cuando hablamos de motilidad gástrica, pues en este caso les daré un ejemplo sencillo de lo que es acalasia. Cuando hablamos de acalasia, bueno, en este caso lo voy a poner acá. Acalasia es una enfermedad, en este caso una patología, que lo voy a resumir rápidamente. Es que el esófago no tiene la capacidad de contraerse. Entonces no va a poder hacer lo que es el peristaltismo. Entonces, en este caso, pues no genera esa contracción, no empuja el alimento hacia el estómago, no tiene esa capacidad. Entonces, pues en este caso altera su absorción. ¿Ok? Altera. ¿Ok? Eso como que un ejemplo en este caso. Ahora, presencia de alimentos. Claro, ¿esto por qué? Porque incluso en este caso hay fármacos, que eso lo van a ver más que nada en otros, no me acuerdo en qué tema, pero van a ver que hay fármacos que cuando ustedes consumen comida, mientras toman el fármaco, generan una alteración en su biodisponibilidad. Entonces, la presencia de alimentos también altera
la absorción. Patologías, ya les mencioné, puede ser patologías tractogastrointestinales, como ya lo mencioné, una calasia, patologías hepáticas generando daño, iatrogénicas, no tanto, pero podemos poner un ejemplo acá, fármacos. ¿Esto por qué? Porque recordemos algo muy importante, que seguro les ha mencionado en Morfo 3, que son inhibidores de la bomba de protones. Un fármaco que en este caso lo van a ver mucho en lo que es enfermedades gastrointestinales, gastritis, antiulcerosos. En este caso vamos a hablar de lo que es el omeprazol. Cuando hablamos del omeprazol, recordemos qué hace, inhibe la bomba de protones. Y cuando inhibe la bomba de protones, ¿qué hace? Inhibe acidez. ¿Ok? Y si tú no tienes acidez, en este caso no le puedes dar un fármaco ácido, porque no va a estar en su medio correcto. Entonces, ¿qué va a pasar en este proceso? Se disocia. ¿Ok? Solo ello. Entonces, chicos, ¿os ha todo claro? ¿Me podrían confirmar, por favor? Ya. Ahora, hablando sobre lo que es la área abajo de la curva, incluso no es tan importante, sin embargo, la PPT las menciona, en el cual el área de la curva es sencillamente lo que tienen que saber, es que es el tiempo en el cual, en este caso, el fármaco ingresa a concentración plasmática y, en este caso, por un tiempo, ¿ok? Simplemente es ello. Área abajo de la curva ¿cómo se llama? Ya lo mencioné, pues. Es el tiempo o la concentración del plasma en un intervalo del tiempo. Sí, solo ello. La ventana terapéutica, que también fue preguntada en su continua. ¿Qué es la ventana terapéutica? Cuando hablamos de ventanas, hablamos de un huequito, por así decirlo. Un espacio, un rango. Ese espacio se va a dar ¿dónde? Desde una concentración mínima hasta la concentración máxima terapéutica, o también llamado, como lo pusieron en su caso, en su diagnóstica, como una concentración mínima tóxica, que es lo mismo, ¿ok? ¿Ok? Y esta ventana terapéutica va a ser muy importante. ¿Y esto por qué? Porque van a haber fármacos que se llaman fármacos de estrecho margen terapéutico. ¿Ok? ¿A qué se refiere con fármacos de bajo, o en este caso de estrecho margen terapéutico? ¿Qué quiere decir esto? Que su ventana terapéutica es mínima, es chiquitita. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le das un poquito más de la dosis y ya pasa a un estado tóxico. Ya puede conseguir o una mayor probabilidad de ¿qué? De tener RAMS. ¿Ok? Eso claro. La ventana terapéutica es muy importante. Y más cuando hablamos de fármacos de estrecho margen terapéutico. Eso lo van a ver más que nada en antibacterianos, pero quiero que tengan en claro cuál es su concepto y cuál es su importancia. Estrecho margen terapéutico, una ventana terapéutica muy corta que cuando tú aumentas un poco de su dosis o disminuyes también, puedes generar o un efecto tóxico o un efecto subterapéutico. ¿Ok? Nada más. Ahora, ya llegamos al proceso en el cual les mencioné. Ya pasamos por liberación, ya pasamos por absorción. Luego llega ¿qué? A distribución. Y cuando hablamos de distribución, hablamos en este caso, del fármaco que ya ingresó al torrente sanguíneo. Y para eso hablamos de un concepto muy importante, el cual es biodisponibilidad. En pocas palabras, es el porcentaje del fármaco que ingresa a la sangre. Nada más. Ese porcentaje nunca va a variar, nunca varía. Incluso puede ser pregunta de examen. Si el caso te pueden poner si la biodisponibilidad se puede alterar, no se altera. En este caso el porcentaje es específico. Se puede alterar antes y después, claro, pero en el mismo momento en el cual ingresa la sustancia, en este caso a la sustancia o al torrente sanguíneo, es un porcentaje específico, no se modifica. ¿Ok? Ahora, una pregunta que me gustaría que ustedes respondan. ¿Todos los fármacos tienen biodisponibilidad? ¿Alguien que pueda responder?
Chicos. A ver, les doy un minuto. A ver si me pueden responder esta pregunta. Acá está. Hay un chico que me pueda responder esta pregunta. Ok. A ver, responde. No, no hay problema, solo escríbelo como gustes. Hay alguien que levantó la mano. A ver, Mali. Ya, yo creo que sí, pero que esta biodisponibilidad puede ser modificado, por ejemplo, cuando ingresa al organismo, ¿no? Y algunas enzimas gástricas podrían, en este caso, modificarlo, pero me parece que cuando es, digamos, vía intravenosa, su disponibilidad es del 100%. Claro, y entonces, o sea, lo que me mencionas está claro, está perfecto. Lo que me mencionas es que una biodisponibilidad no puede verse alterado cuando ingresa, en este caso, mencionas también lo que es vía intravenosa. Pero recordemos algo, biodisponibilidad es solo el porcentaje que ingresa a la sangre. Entonces, todos los fármacos, respondiendo a esa pregunta, a ver si en caso me dices, si en caso no lo entendiste, pero todos los fármacos tienen la biodisponibilidad, en este caso no, ¿ok? Porque recordemos algo, cuando hablamos de biodisponibilidad, hablamos de que ingresa a la sangre. Entonces, ¿qué pasa con los fármacos que tienen un mecanismo de acción fuera de la sangre? En este caso, uno muy importante, el cual es la espironolactona, o también llamado gasiovet. Eso lo mencionan mucho, ¿ok? Gasiovet no ingresa a la sangre, entonces no tiene biodisponibilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque el gasiovet, si recordamos simplemente así de manera superficial, el bebé tiene como que chanchitos y el gasiovet lo que hace es eliminar las burbujas de hidrógeno que están en el estómago. Entonces, simplemente generan su efecto en el estómago. En el estómago. Entonces, nunca ingresa al torrente sanguíneo. Y si no ingresa al torrente sanguíneo, no tiene biodisponibilidad. No tiene. Entonces, ¿eso claro? Eso es un ejemplo. Pueden haber diferentes fármacos que, pues, en este caso no ingresan al torrente sanguíneo, generan el efecto correcto sin ingresar a la sangre. Entonces, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿Podrían confirmar, por favor? Ok. Ok, mencionan que ya. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿todos tienen biodisponibilidad? Pues en este caso, no. Hay algunos que tienen el efecto fuera de la sangre. No ingresan para nada. Claro, los fármacos como simeticona. La simeticona también llamado ciclacibet. No tienen ese efecto, o sea, no tienen el efecto de entrar al torrente sanguíneo. Creo que me confundí con espironolactona, me confundí. Eso es un diurético, perdón, es un antihipertensivo. Me confundí, era simeticona. Sí, claro, simeticona era. Simeticona, también llamado gasiovet. Los dos tienen el efecto fuera del torrente sanguíneo, o sea, no ingresan, claro. Son antigases, no hacen el efecto a nivel de lo que es el torrente sanguíneo. Entonces no ingresan, no tienen biodisponibilidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, no. Entonces, claro, ¿no? Ya. Entonces, sigamos. Ahora, hablando sobre lo que es distribución. Entonces, ya llegamos, ya el fármaco se liberó, ya el fármaco se absorbió, ya llegó, ya tiene su biodisponibilidad, porque ya llegó, porque ya ingresa el torrente sanguíneo. Hay otros que no, aclarando. Entonces, llegamos al torrente sanguíneo. ¿Qué va a pasar acá? Es que el fármaco va a querer distribuirse. Y para ello vamos a tener dos tipos de fármacos, por así decirlo. No son tipos, pero los menciono así para que tengan como que un concepto diferente. Un fármaco libre y un fármaco unido a proteína plasmática. Ahora, yo mencioné que el fármaco unido a proteína plasmática es bueno. ¿Por qué? Porque este fármaco es usado que está unido a proteína, es usado, por así decirlo, de reserva. Incluso también mencionan algunos artículos que estas proteínas plasmáticas lo que hacen es llevarlo al hígado
y simplemente generar todo lo que es su mecanismo para la excreción. Sin embargo, ¿quién es el que genera el efecto biológico? El efecto que nosotros queremos, el efecto terapéutico. Lo genera el fármaco libre. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, por así decirlo, el fármaco libre es el que genera el efecto, es el que hace todo en el cuerpo. ¿Y quién es el fármaco unido a la proteína plasmática? Por así decirlo, tiene su guardián. Tiene que esperar que sea liberado para que pueda generar su efecto. El de acá no hace nada. ¿Ok? ¿Y cuáles son las dos proteínas más importantes del organismo? Acá están, albúmina y alfa-1-glucoproteína ácida. La albúmina va a estar siempre unido a los fármacos ácidos. La alfa-1-glicoproteína ácida sí o sí va a estar unido a los fármacos básicos. ¿Ok? Esos conceptos claros. ¿Y qué hacen estos? Simplemente llevarlos por el torrente sanguíneo para que puedan ser metabolizados, puedan ser excretados, nada más. Entonces se pueden preguntar, ¿un fármaco unido a proteína plasmática tiene la capacidad de generar un efecto biológico? Falso. Solo los fármacos libres. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Entonces, el fármaco libre genera su efecto biológico. Ahora, cuando hablamos de efecto, hablamos de una respuesta. Entonces, esa respuesta la vamos a ver más que nada en farmacodinamia, pero solo quiero que ustedes tengan que el fármaco genera un efecto. Este efecto lo podemos dividir en tres tipos. Un efecto tóxico, un efecto terapéutico, un efecto subterapéutico. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un rango tóxico? Es que se provocan las llamadas reacciones adversas a medicamentos. ¿Ok? Y cuando hablamos de un efecto terapéutico, es el efecto deseado. Es el efecto que tú, pues en este caso, te tomas no sé, pues paracetamol, y lo que haces es para disminuir lo que es la fiebre, porque también es un antipirético, pues en este caso genera su efecto terapéutico. Sin embargo, ¿qué pasa cuando aumentamos, en este caso, su dosis? Llegamos a un efecto tóxico. Y eso creo que lo ingresan en la Topato 1, o lo van a ver, pero el paracetamol tiene como que una sustancia tóxica que posiblemente, finalmente, provoca un daño hepático. ¿Ok? Por dos cosas, o por un aumento en lo que es las dosis, o por el consumo excesivo. Entonces, rango tóxico, RAMS, y acá les mencioné el ejemplo. Daño hepático, pues en este caso causado por el paracetamol. Rango terapéutico es el rango deseado. Les mencioné también el ejemplo. Me da la fiebre, me tomo un antipirético, en este caso un paracetamol que también tiene ese efecto. ¿Y qué hago? Efecto deseado, suficiente. ¿Y qué pasa si yo me consumo algo y no tengo ese efecto? No responde a ese efecto. Entonces, ¿qué pasa? No genero esa respuesta deseada. No la tengo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente con... Ahora, como unas preguntas que me gustaría que respondan. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con hipoproteinemia y un paciente con hiper? Primero por hipo, que también fue pregunta de su diagnóstica. ¿Alguien que quisiera responder? ¿O algo así? Ya, antes que respondan, para que lo tengan más claro. Fármaco libre es el que genera este efecto, ¿ah? ¿Ok? Si hay más fármaco libre, ¿qué generas? Un mayor probabilidad de tener rango tóxico. Si tienes menos fármaco libre, tienes mayor probabilidad de ¿qué? De tener un efecto subterapéutico. ¿Y qué pasa si tienes un fármaco en un estado clásico, un estado normal, fármaco libre normal? Tienes un efecto terapéutico. ¿Ok? Claro. Entonces, ahora sí, alguien que le gustaría levantar la mano o que quisiera participar por texto para que en este caso responda. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque recordemos algo. Cuando tienes déficit de proteínas, no tienes proteínas plasmáticas, no tienes globulinas. Bueno, en este caso no tienes albúmina tampoco. Entonces, tienes mayor probabilidad de ¿qué? De tener un mayor fármaco
libre. Y si tienes mayor fármaco libre, ¿qué les había mencionado? Tienes una mayor probabilidad de ¿qué? De tener un efecto tóxico. Posibles RAMs. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos con un paciente con aumento de proteínas? ¿Ahí bien, chicos? ¿Hay un efecto tóxico, terapéutico? Chicos, claro, subterapéutico. ¿Por qué? Porque vas a tener más proteína. ¿Mayor probabilidad de qué? De que haya mayor proteína unida, mayor UPP, unión a proteína plasmática. Y mayor proteína plasmática, ¿qué tienes? Menor fármaco libre. Si tienes menor fármaco libre, tienes menos respuesta terapéutica. Tienes menos respuesta terapéutica, tienes un efecto subterapéutico. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ya, perfecto. Ahora, seguimos con lo que es distribución. Algo que me gustaría que ustedes tengan en concepto rapidito es el volumen de distribución. Cuando hablamos de volumen de distribución, rápidamente, es el espacio en el cual literalmente el fármaco puede viajar por tu organismo. Si tienes mayor volumen de distribución, puede llegar hasta las extremidades más lejanas. Si tienes menor volumen de distribución, tienes menor movilización, por como lo mencioné acá. Sin embargo, esto solo va a determinarse por el fármaco activo. ¿Por qué? Si tienes un fármaco activo con mayor volumen de distribución, ¿qué quiere decir? Que tienes un fármaco que te va a provocar un efecto terapéutico, pues en este caso hasta donde llegue. En cambio, el que tiene menor volumen de distribución, pues en un rango chiquito, por así decirlo, en palabras más cortas. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos factores que van a estar alterando? Uno, la unión a proteínas plasmáticas. Como lo mencioné, cuando hay unión a proteínas plasmáticas, hay menos fármaco libre. Si hay menos fármaco libre, pues generas un efecto subterapéutico, o sea, no generas el efecto correcto. Unión a tejidos puede ser también, incluso la teoría los menciona, que en este caso la unión a tejidos, pues en este caso puede haber alteraciones en los receptores o alteraciones que en este caso en la membrana lipídicas que de ciertas células que pueden evitar que se pueda unir el fármaco. Entonces, no va a haber una correcta unión. Y cuando hablamos de una baja solubilidad, ¿por qué se va a ver alterado? Recordemos algo, ¿qué se necesita para que pueda ser, en este caso, reabsorbido por alguna célula, o si en este caso tiene un mecanismo de acción? Tiene que ser lipofílico. Entonces, si tienes una baja solubilidad, es que no es 100% lipofílico. No es. Entonces, ¿qué pasa? Es que no hay una correcta, en este caso, distribución. ¿Ok? ¿Es todo claro? Chicos. Ok. Y eso es lo contrario igual. Si hay menor unión a proteínas plasmáticas, va a haber mayor fármaco libre y mayor volumen de distribución. Si hay, en lo contrario, mayor unión a tejidos, lo igual. Mayor solubilidad, mayor distribución. O sea, es lo contrario. Ok. Ahora, hablando sobre lo que es metabolismo, porque ya es parte, ya casi final. Metabolismo lo resumí en una PPT porque es algo sencillo que literalmente el doctor lo hace como que bien pesado, pero es sencillo. Ahora, ¿qué es el metabolismo? Como conclusiones, o cuál es su finalidad. Simplemente es el cambio que hace el cuerpo, literalmente, el cuerpo lo que hace mediante lo que son modificaciones químicas. ¿Y eso por qué? Lo vamos a recordar un poco de Morfo 3. ¿Con qué finalidad? De que pueda pasar a su siguiente palabra, la ACME.
¿Cuál es la última? Excreción. ¿Con qué finalidad? De inactivar al fármaco y eliminar al cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber de qué es metabolismo. Ahora, recordamos un poco sobre lo que es Morfo 3. Recordemos que si no me recuerdo, en la PPT, o en este caso en la semana en la cual hablan sobre lo que es ictericia y todo ello, también hablan sobre lo que es, en este caso, eliminación. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Tenemos que haber un fármaco activo. Va a ingresar a tu hígado, va a ingresar el hepatocito. ¿Ok? Y vamos a pasar primero a la primera fase, la cual incluso fue pregunta también de su diagnóstica. Lo reitero. ¿Qué pasa en la primera fase? Una reacción de oxidación, una reacción de reducción, de hidrólisis. Cuando hablamos de oxidación, ya sabes, aumentas tu grupo de oxígeno, sí. Reducción, lo reduces. Hidrólisis, ya sabes. Entonces, así, simplemente ello. Te preguntan, ¿qué es lo más importante de la fase 1? Que vas a ver una reacción de oxidación. Es lo más importante. Oxidación o reducción, ¿ok? ¿Y esto por qué? Se va a dar por una enzima, la cual se le llama citocromo P450 o, en este caso, en fármaco también llamado como CYP. Y ahora, una PPT te menciona cuáles son los más comunes, cuáles son el CYP3A4 o el CYP2D6. ¿Ok? Son los más comunes, son los que vas a ver, en este caso, en casi todo. ¿Ok? Ahora, esa es la fase 1, en la cual literalmente el fármaco lo que vas a hacer es, 1, oxidarlo, reducirlo. ¿Con qué finalidad? De inactivarlo. Si tú inactivas el fármaco, recuerdas que el fármaco activo es el que genera el efecto biológico, es el que genera el efecto correcto. Si tú lo inactivas, ¿qué va a haber alterado? Su actividad. ¿Ok? Entonces, esa es la primera fase. Ahora, esa es la primera fase. En un fármaco, entonces primero lo inactivo y luego altero. Pues en este caso, ¿con qué finalidad? De ponerlo más hidrosoluble. Hablamos de un fármaco ácido, ojo, no de un fármaco básico. Ahorita les explicaré qué pasa con un fármaco básico. ¿Qué pasa en la fase 2? Acá está. En una fase 2, lo que va a pasar es que va a haber una enzima. Va a ser una reacción de conjugación. Una pregunta también típica de examen. ¿Qué reacción de conjugación? Incluso a mí me la preguntaron en la continua 1. Me dijeron enlaza, o en este caso seleccionan cuál es cuál. Fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis. Fase 2, conjugación. ¿Y cuál es el más común? Es el gluconatión. O también llamado UDP, gluconiltransferasa. ¿Ok? Esa es la enzima más común. Y es la que es usada más para fármacos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, las sulfonitransferasas son usadas más para lo que son alcohol. Esto no es tu tema. El tema más importante, y la enzima más importante, la que hace la reacción de conjugación, la UDP-gluconil transferasa. ¿Ok? Nada más. ¿Con qué finalidad? Con la misma. Ahora, ya que sabes que el fármaco ya está inactivo, ya no lo necesitas inactivar. Simplemente, como el fármaco ácido es más, por así decirlo, liposoluble, tiene más afín a los lípidos, ¿qué vas a querer hacer? Que sea más afín, o sea, más al agua, ¿ves? Por así decirlo. Más hidrosoluble. Entonces, para que pase todo este paso, va a pasar por las dos fases. Fase 1 y fase 2. ¿Ok? Fase 1, ¿para qué? Para que se vuelva más, para que lo inactives y para que lo oxides, lo reduzcas, lo hidrolices. En ese caso, no tanto eso. Pero, ¿qué pasa luego de eso? Pasamos a la fase 2, en el cual hablamos de una reacción de conjugación. Ya les mencioné cuál es la enzima más importante, la glucosiltransferasa. ¿Qué va a pasar acá? Es que lo vuelves más hidrosoluble. ¿Con qué finalidad lo vuelves más hidrosoluble? ¿Para qué es que lo quieres volver más hidrosoluble? Para que no pueda, para que pueda ser excretado correctamente. ¿Ok? Esa es la única finalidad de volver a la fase 2 y la fase 1, la fase 1 y la fase 2. ¿Ok? Eso está hablando de un fármaco ácido. ¿Qué pasa en un fármaco básico?
El fármaco básico no va a necesitar pasar no va a necesitar ser hidrosoluble, porque cuando hablamos de fármaco básico ya tiende a ser hidrosoluble. Entonces, simplemente no pasa, se salta fase 1, fase 2, y simplemente se pasa de una a la excreción. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener claro. Ya que lo mencioné. Fármaco básico, no metabolización. Parcialmente hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Que de un 100% hidrofílico es un 50%. ¿Ok? Entonces, pasas de frente a la fase 2. En la fase 2, hablamos de un fármaco, bueno, en este caso, 50% hidrofílico, y vas a tener que poner 100% liposoluble. ¿Ok? Eso es lo que tienes que saber. ¿Ok? Ahora, algo que me faltó añadir acá es algo que se llaman profármacos. Cuando hablamos de profármacos, son fármacos que ya ingresan inactivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber esto 2 veces. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? De que recuérdate, si está inactivo, ¿qué vas a querer hacerlo? Activarlo y volver de nuevo a inactivarlo. ¿Ok? Simplemente hablando de esos fármacos. Son fármacos que vienen inactivos. Los vas a tener que activar y de nuevo inactivar para ser excretado. ¿Ok? Nada más eso. Ahora, ¿qué es lo más importante de acá? Y lo que muchos doctores resaltan, incluso el doctor Salas y el doctor Franklin, resaltan que el citocromo, sí, puede ser el CYP3A4, el 12-6, específicamente hablando de la enzima, del citocromo, que es muy saturable, muy susceptible a aumentar o disminuir su función. ¿Ok? Entonces, para eso, antes de explicarles, me gustaría que respondan. ¿Qué pasaría si en ese caso vemos que es muy saturable? Se satura, no genera su función, o en ese caso está hipofuncionando y hiperfuncionando. ¿Qué pasaría con un fármaco activo? Un fármaco activo. Y para hablar más específico, un fármaco ácido. Porque recordemos que el fármaco básico no va a necesitar hacer todo ese proceso. Nos hablamos de un fármaco ácido. ¿Alguien se acuerda o alguien quisiera participar? ¿Alguien, chicos? A ver, alguien. No, nadie levanta la mano. Ok. Ya. A ver, ahorita le respondo, creo que... Ok, no habría actividad del fármaco porque estaría pasando por primera fase. Claro, recuerdan algo muy importante. En este caso se va a saturar, claro. Cuando hablamos de en este caso, hiperfuncionando, claro, una de dos cosas, se puede saturar. Claro, se puede saturar. Pero si hablamos de una mutación en el CYP3A4, estaría hiperfuncionando sin necesidad de que sea saturado. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser saturado. Pero de que se puede saturar porque está hiperfuncionando, claro. Ahora, cuando hablamos específicamente de una hiperfunción, a ver, ¿qué menciona? No habría actividad del fármaco. Claro. ¿Por qué? Porque estaría pasando por una fase 1. Pero recordemos algo. El CYP es el que inactiva los fármacos. Entonces, recordemos, rapidito, acá lo voy a explicar. Si este CYP, pues en este caso, inactiva uno en uno, en este caso, hagamos así como que en colita. Un fármaco, fármaco de sustancia por sustancia, en colita. 1, 1, 1, 1, 1, ¿ok? Va de uno en uno. ¿Qué pasa si está hiperfuncionando? Va a decir, no, ¿para qué voy a inactivar uno en uno si puedo hacer más rápido? Entonces, ¿qué hago? Me inactivo todos de una. Me inactivo 2, 2 de 2, 2 de 2, 4 de 4. ¿Qué hago? En otras palabras, estoy aumentando la rapidez de qué?
de su inactivación. Estoy inactivando más fármacos de lo debido. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo más rápido, estoy hiperfuncionando. Estoy aumentando la función que debería hacer. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que el fármaco ya no va a estar, en este caso, en el torrente sanguíneo. Va a estar inactivado. No va a haber fármaco activo. ¿Ok? No va a haber fármaco activo. Y si no hay fármaco activo, hay mayor probabilidad de ¿qué? De que no genere un efecto terapéutico. Porque no va a haber suficiente fármaco activo. ¿Por qué? Porque va a ser eliminado. Entonces, una mayor probabilidad de ¿qué? De un efecto subterapéutico. No consiga el correcto, en este caso, correcta función. Porque va a haber una mayor probabilidad de que haya menos fármaco activo. Porque está trabajando más el CYP. ¿Ok? ¿Así todo claro? Chicos, ¿me confirman, por favor? Ok. Entonces, ahora, cuando hablamos de hipofunción, ¿alguien me podría explicar qué pasaría acá? A ver, las espero. Claro. Quedaría el fármaco de medio y esto seguiría haciendo su función. Claro. Entonces, no habría la correcta función. No habría correcta función del CYP. Entonces, habría menos inactivación. Si hay menos inactivación, va a haber mayor fármaco libre. Mayor fármaco en el torrente sanguíneo. Y hay mayor probabilidad de ¿qué? De que haya un efecto tóxico. Así. Entonces, ¿ha sido claro, chicos? Ya. A ver. Ya. Ahora, ya, hablando sobre lo que es excreción, rápidamente, la PPT los menciona rápido. ¿Cuáles son las más importantes? Las intactas y los metabolitos. Los que tienen metabolitos van a pasar por el hígado y se van a eliminar por dos formas, por la bilis o por el riñón. ¿Ok? Es lo que tienen que saber. Otros tipos de medios que los cuales se excreta, y riñón, tracto gastrointestinal, piel, pulmones. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Es que recordemos algo muy importante. Un ácido y un básico, un fármaco ácido en un estado básico. ¿Y esto por qué? Porque se van a disociar. Rápidamente. Recordemos la palabra disociar. Cuando hablamos de disociar, ¿qué nos referíamos? A que no podría ser reabsorbido. Bueno, en este caso no puede ser absorbido. Pero como hablamos de orina, recordemos que el riñón se reabsorbe cosas. Entonces, por eso le menciono así, como reabsorbido. ¿Ok? No se puede ser absorbido. ¿Por qué? Porque recordemos que para que sea absorbido, tiene que estar en un estado, pues en este caso, ¿cómo decirlo? En un estado, en el mismo estado para que pueda ingresar. Recordemos que un fármaco ácido, en un estado ácido, puede ingresar con mayor facilidad a su medio, o en este caso a la membrana, bueno, a la bicapa lipídica. ¿Ok? Por eso, ¿y por qué es que nosotros lo ponemos ¿por qué queremos disociarlo? Porque queremos eliminarlo. No queremos que se reabsorba. No queremos que ingrese de nuevo por nuestra capa lipídica a nuestro organismo de nuevo. No queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en un estado diferente. Bueno, en ese caso se elimina así. Y en fármaco básico y estado ácido igual. Se disocian
se disocian, no hay reabsorción, y si no hay reabsorción, ¿por dónde se excreta? Por la orina. ¿Ok? Entonces, aquí se le llama como que un estado de disociación o un estado en forma ionizada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un fármaco ácido en una orina o en un estado ácido? No se disocia, tiene mayor probabilidad de ¿qué? Bueno, acá lo voy a poner. Acá, ácido con ácido. No hay disociación. Hay mayor probabilidad de ¿qué? De que se reabsorba. Y si se reabsorbe, pues en este caso puede generar su efecto de nuevo. Lo mismo con el básico. Un fármaco básico en un estado básico no se disocian, no genera y si tiene mayor probabilidad de generar su reabsorción. Por eso es que en este caso deben ser en diferentes estados. En ese estado, pues. Entonces, ¿cuál es el único factor que altera la excreción? El pH urinario. Incluso también fue pregunta de su diagnóstica, lo vuelvo a reiterar. Fue pregunta de su diagnóstica. ¿Ok? ¿Qué fármacos alterarían? Pues en este caso, la excreción. Si tenemos un fármaco ácido en un estado básico, ¿alterarían que se pueda excretar? Claro, porque recordemos, porque les mencioné, pues un fármaco ácido en un estado ácido no se disocian. Mayor probabilidad de ser reabsorbido. Para que pueda ser eliminado tiene que estar en diferente estado. En un estado básico. ¿Ok? ¿Claro? Es lo mismo, entonces el pH urinario es el único factor que altera la excreción. Ok, entonces, ¿todo claro ahí, chicos? Ok. Ok. Entonces, acuérdense, factor más importante para que, como un factor de excreción, pH urinario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que tienen que estar en diferentes estados el fármaco, tanto el fármaco como el medio ambiente, o el medio en el que se encuentra, para que pueda haber disociación y pueda ser excretado y no ser reabsorbido. Nada más. Incluso también fue pregunta de su examen. Y fue otra también, la cual me preguntaron sobre que... Acá, ya. Ok, está bien. Perfiles farmacológicos. Ya le mencionamos, ya hablamos sobre lo que es farmacocinética, entonces lo descartamos y hablamos de farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacodinamia es lo contrario. Ya hablamos de lo que el cuerpo le hace al fármaco. Ahora nos toca a nosotros. El fármaco, lo que le hace al cuerpo. ¿Ok? Para ello necesitamos tres conceptos muy importantes. Uno, mecanismo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Es, por así decirlo, el mecanismo de acción provoca un modo de acción. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es un conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular al unirse al fármaco. Y eso de acá hablamos. Como mecanismo de acción. El mecanismo de acción es unirse a un receptor. ¿Ok? Ese es como que el mecanismo de acción. El modo de acción es el efecto que provoca. ¿Ok? Un ejemplo rápido. ¿Cuál puede ser? Uno que puedan entender. A ver, ya. Hablamos de un fármaco antihipertensivo. ¿Ok? Pongámosle... ¿cuál puede ser? Ya. Hablemos de un YECA. Bueno, un ARA, perdón. Un ARA 2. Se los voy a adelantar rapidito. Un ARA 2 son, en este caso, antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿Ok? Perdón, angiotensina 2. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe al receptor. ¿Cuál es su modo de acción? Evita la formación de la aldosterona y evita finalmente su reabsorción del sodio, que finalmente evita que aumente la presión arterial mediante la reabsorción. ¿Ok? Un ejemplo rapidito. ¿Ok? Entonces, ¿me entendieron eso? ¿Me entendieron eso, chicos? Ok, ya.
Y el efecto, la consecuencia. ¿Ok? Finalmente, ¿qué genera? La genera hipotensión. Ahora, algo que me gustaría responder, que me gustaría que me respondan. ¿Todos los fármacos se unen a receptores? Ya que van a entrar al sistema nervioso central. Y acá hay mucho de eso. Tienen que me responda esa pregunta. Claro. No. ¿Ok? No. ¿Por qué? Claro, hay fármacos que actúan en receptores. Pues como le mencioné, fármacos que van a actuar a nivel de lo que es el ARA, ARA2, antagonistas de los receptores muscarínicos. Pueden ser también, pues, un ejemplo más. Claro. Fármacos beta blocks. Bloquea los receptores beta. Pero también tenemos a otros que son, en ese caso, inhiben enzimas. ¿Ok? ¿Como cuál? Van a ver el sistema nervioso central. Si en caso me toca explicarlos a ustedes, les explicaré claro. Pero acá, enzimas, ¿como cuáles? El acetilcolinesterasa. Un ejemplo. Recordemos Morfo 1, perdón, Morfo 2. Acetilcolinesterasa que evita que se pueda degradar la acetilcolina. ¿Qué provoca? Que en el espacio presinápsico haya mayor ACH, acetilcolina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción en ese caso de un fármaco que inhibe las enzimas? Provocar un efecto también. O sea, concluyendo, no solo un fármaco actúa en un receptor, sino también en una enzima. Ejemplos, inhibidores de la acetilcolinesterasa. El receptor, ya les mencioné, antagonistas de los receptores muscarínicos, beta blocks, ARA2, son ejemplos que como que ustedes ya tienen que tener como claro. Ahora, ¿y cómo se le llama a aquellos fármacos que generan un mecanismo de acción en los receptores? Un mecanismo de acción directo. Y a los que van a actuar a nivel de las enzimas, un mecanismo indirecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no actúa en el receptor, va de frente al enzima. ¿Ok? ¿Así todo claro? Chicos, ando su manito o algo. A ver, dime. Ahí levantó la mano. Sí, claro. Indirecto cuando no actúa sobre un receptor. Actúa a nivel de una enzima. Y directo cuando actúa a nivel de un receptor. ¿Ok? Es lo que tienen que saber. ¿Claro? Ya. Ahora, conceptos. Vamos a hablar de específicamente los receptores. Cuando hablamos de receptores, vamos a ver dos tipos, los buenos y los malos, por así decirlos. Los agonistas y los antagonistas. Cuando hablamos de agonistas, hablamos de aquellos fármacos que van a interactuar a un receptor. Un antagonista es aquellos fármacos que también van a actuar a nivel de receptor, pero algo muy importante que tienen que tener en claro. El agonista, y eso tienen que tenerlo muy claro, claro, chicos, por favor. Agonistas generan el efecto biológico. Sin embargo, los antagonistas no generan efecto biológico. ¿Ok? Eso claro, por favor. Y eso se puede observar. Y acá hablamos de un agonista parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que un agonista puro, completo, equipara, en general, por así decirlo, un 100% de receptores. Por ejemplo, de los 20 receptores, el agonista completo equipara a todos, los 20 exactos.
Pero ¿qué va a hacer el agonista parcial? El acá es flojito. El acá dice, veo 20, no, mejor me quedo con 10, me quedo con 8. No llego a no llego al 100%, ¿ok? Solo llego, puede ser a un porcentaje menor, puede ser un 50%, ¿ok? Eso claro. ¿Y cómo se va a ver acá? El 100% está acá. Hablamos de un receptor full agonista, agonista puro, agonista completo, también llamado. Hablamos de un receptor que va a un 100% de actividad. ¿Qué les había mencionado de un agonista parcial? El agonista parcial no genera el 100% del efecto, solo un porcentaje menor. Puede ser un 50%, como un ejemplo. Pero nunca llega a un 100% de su actividad. ¿Ok? Y esto lo van a ver mucho en farmacodependencia. ¿Por qué? Porque hay fármacos o hay pacientes que son adictos a los fármacos. ¿Ok? A un fármaco en específico. Pues en este caso le ponemos fármaco, un paciente es adicto a las benzodiazepinas. ¿Qué le vas a tener que dar tú primerito a un paciente que tiene adicción a las benzodiazepinas? No le puedes quitar de uno el fármaco. ¿Por qué? Porque lo vuelves más dependiente, lo vuelves más como que vas a buscar sí o sí el fármaco. Vas a necesitar consumirlo, vas a generar una, como el mismo nombre dice, farmacodependencia. Por eso es que no se le da un fármaco, o en este caso un antagonista completo. Si no, vamos por pasos, vamos disminuyéndole poco a poco. Si en este caso el paciente se siente muy adicto porque tiene un 100% del efecto, vamos a darle un fármaco que no tenga un 100%, sino tenga un 50%. ¿Ok? Y en este caso podemos hablar, no sé, de otro fármaco que no es antídoto de las benzodiazepinas, pero voy a mencionar un ejemplo, que puede ser la buprenorfina. ¿Ok? Ok, ya. Entonces, eso sería todo, chicos. Ahí está, miren. Parcial agonista. Entonces, la buprenorfina, en este caso un ejemplo rapidito, lo que va a hacer es, pues en este caso, ya les mencioné, no genera el 100% del efecto. ¿Te puedes dar? Sí. No te digo que para que le des las benzodiazepinas le vas a dar una buprenorfina. Te doy un ejemplo. Tienes un paciente adicto, que genera 100%, 100% un fármaco, ¿ok? No le puedes dar un fármaco, un antagonista puro. ¿Por qué? Porque le generas farmacodependencia. Porque no le puedes quitar de una algo a alguien, pues. Como que le duele y quiere más, quiere volver a tenerlo. Entonces, ¿qué quieres darle? Un agonista parcial, que no equipare un 100%, sino un 50%. Entonces, como que le vas quitando de poco en poco. ¿Ok? Y no le generas ese efecto de farmacodependencia. Ahora, hablamos de antagonistas, ya les mencioné, genera un efecto cero. Mira, acá está. Este acá cero. Genera un efecto cero. Algo que me mencioné mencionarle también. Agonista parcial inverso y agonista inverso completo. Estos dos generan un efecto biológico, pero, por así decirlo, la contraparte, lo contrario. ¿Ok? Por así decirlo, si el full agonista hace un 100% de bien, de algo bueno, el agonista inverso lo que hace es un 100%, pero de algo malo. ¿Ok? Y si hablamos de un agonista parcial inverso, también lo mismo que el agonista parcial. Genera un efecto biológico malo, contrario al agonista normal, genera un efecto biológico contrario, pero no en un 100%. ¿Ok? ¿Todo claro ahí, chicos? Chicos. Ya. Ahora, hay dos tipos de agonista y antagonista que más me faltan. ¿Cuál se les llama? Alostéricos. Esto seguro les he mencionado en lo que es potencia y eficacia, y ya lo habrán visto.
pero quiero decirles algo rapidito. Agonista parcial, agonista, antagonista alostérico. Perdón, no mencioné parcial, no tiene nada que ver acá, me equivoqué. Agonista alostérico o antagonista alostérico que generan un efecto biológico. No. Lo que van a hacer es unirse al mismo receptor que el agonista normal. Por eso está este dibujo acá. El agonista alostérico es el acá y el agonista normal es el acá. El receptor 100% tiene un lugar específico, ¿ok? El agonista normal, el agonista completo, ¿qué va a decir? Oh, me voy a mi lugar de siempre. Bajo acá, me quedo acá. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el agonista alostérico, perdón? No va a ir a competirle. Sino que va a hacer, le va a decir, bueno, ya, quédate ahí, yo tengo otro lugar. Entonces me voy a otro sitio del receptor y eso genera una alteración que ya lo habrán visto en eficacia y potencia. Ahora, cuando hablamos de un antagonista alostérico, es lo mismo. Hablas de un agonista, bueno, un antagonista que no compite con un antagonista, con un agonista, perdón. No compiten, ¿ves? Hay otros que son antagonistas competitivos. Ellos compiten por el receptor. Incluso fue pregunta también de su diagnóstica. Antagonista competitivo, ¿qué hace? Compite por el mismo receptor junto al agonista parcial o completo. Pero ¿qué hace el antagonista alostérico? Se une a otro lado del receptor y eso provoca, pues en este caso lo definimos así. El agonista completo genera un efecto biológico receptor. Disminuye su potencia, disminuye su eficacia, entonces eso lo vamos a ver ahorita. El agonista, ¿qué les he mencionado? Se une correctamente, tiene afinidad, tiene selectividad por el receptor, se une correctamente, genera, en este caso, si no tienes una suficiente dosis, cuando hablamos de dosis, hablamos de potencias, acuérdense, un 100% de la dosis va a ingresar a tu cuerpo, va a generar el 100% de su efecto biológico, pero en la acá lo emite, lo evita. ¿Por qué? Porque no están compitiendo, ¿por qué? Por quién ocupa el lugar, sino están compitiendo por quién genera el efecto biológico y quién lo evita. Por eso es que ustedes lo van a ver en los gráficos, cómo es que un antagonista alostérico y un antagonista competitivo pueden generar efectos tanto en la eficacia y en la potencia de uno mismo. ¿Ok? Entonces, ¿ha sido claro? Ya. Ya, siguiendo. Cuando hablamos de eficacia, ya hablamos de potencia, ya les había mencionado. Eficacia, la capacidad del fármaco para activar un receptor. Y la potencia, hablando de afinidad, dosis mínima para generar el efecto terapéutico. ¿Ok? Nada más rápido. Potencia, izquierda. Eficacia, arriba. ¿Ok? Fármaco más eficaz, más para arriba. Fármaco más potente, menos tiempo, menos concentración. ¿Ok? Puede haber otro ejemplo acá aparte de este. Puede ser así, mira. Así. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misma eficacia, perdón, acá dibujé mal, la misma eficacia, pero diferencia ¿qué? Potencia. ¿Por qué? Porque necesitas menos concentración para generar el efecto terapéutico. ¿Ok? Entonces, ¿así lo logro, chicos? Ya. Ahora, hablando también sobre lo que son, a ver qué dice, indirecto con interacciones farmacológicas. Acá solo vamos a ver 4 tipos, los cuales el cuadro lo tuve que copiar porque es el resumen de todo. Sinergismo. Acá lo voy a observar. Un fármaco A junto a un fármaco B
generan un efecto mayor a la suma de los dos. Nada más. Aditivo. Un fármaco A con un fármaco B generan el efecto de la sumatoria de los dos. A más B es igual a A más B. ¿Qué quiere decir un fármaco potenciador? Un fármaco que no tiene un efecto terapéutico potencia a un fármaco que tiene el efecto terapéutico. ¿Y eso cómo lo podemos resumir acá? Un fármaco A más un fármaco que no tiene efecto terapéutico, un fármaco cero, generan que el fármaco A tenga un mayor efecto. ¿Ok? Y ahora, ¿a qué me referimos un mecanismo o un sinergia, o en este caso una interacción permisiva? Para esto voy a adelantarme un poquito a lo que son antibacterianos. ¿Ok? Cuando hablamos de antibacterianos, recordemos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, bueno, una penicilina. ¿Ok? Y vamos a poner también un ácido clavulámico. ¿Ok? ¿Qué tienen que saber de acá? Porque es que los menciono que ya son semana 15. La penicilina tiene la función de ir a la bacteria y decirle, oh, te abro los poros, genero lisis por lisis osmótica. ¿Ok? Genero muerte bacteriana. Pero la bacteria es bien inteligente. Pues. La bacteria, ¿qué va a decir? Oye, no puedo, ¿por qué? Porque es que me está matando con esto. Es algo sencillo, simplemente tengo que evitar que me maten. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Por así decirlo, la bacteria evoluciona. Entonces, ¿qué hace? Provoca penicilinasas. Ok, lo voy a escribir así. A ver acá. A ver acá, ya. A ver, lo escribí de otro color. A ver, un momento, disculpen. Penicilinasas. La bacteria, ¿por qué es que quiere provocar esto? Para que cuando el paciente vuelva y diga, pucha, ya, devolvió de nuevo mi bacteria. Voy a consumir mi penicilina. ¿Para qué? Para que mate la bacteria. Pero la bacteria va a ser bien astuta. Va a decir, ya tengo penicilinasas. Entonces, ¿qué hago? Ingresa el fármaco y las penicilinasas, ¿qué hacen? Degradan a la penicilina. La degradan. Entonces, ¿qué hacen? Que evite la muerte bacteriana. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo se le llama a los pacientes que tienen, y por qué es que se le da un fármaco o como en ese caso, amoxicilina más ácido clavulámico? Amoxicilina es un tipo de penicilina, ácido clavulámico. Cuando hablamos de ácido clavulámico, ¿qué es que? Es que, como la bacteria es inteligente, también nosotros somos inteligentes. Entonces, ¿qué hacemos? Provocamos o formamos un fármaco que sea inhibidor de ¿qué? De estas cosas de acá. A ver, lo voy a poner otro color para que se pueda observar mejor acá. ¿Con qué finalidad? Entonces, ¿qué va a hacer este fármaco? Entonces, te va a decir, ya bueno, no puedo matarlo con mi penicilina solo. ¿Qué hago? Me tomo mi ácido clavulámico. ¿Con qué finalidad? De que ya, la bacteria viene, dice, ya fue, te voy a matar tu penicilina. Provoco penicilinasas, pero no sabía que estaba el ácido clavulámico. ¿Qué va a hacer este? Va a degradar esto de acá. Degrada las penicilinasas, enzimas que degradan la penicilina. ¿Con qué finalidad? De que en la penicilina provoque su función correcta. Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Qué es permisivo? En otras palabras, es que consumas dos fármacos, uno que ayude a que el otro provoque su función correcta. Y el ejemplo más clásico, que lo vas a ver literalmente en todo, incluso puede ser pregunta, penicilina más ácido clavulámico. Y el más común de las penicilinas, amoxicilina. ¿Por qué? Porque es que este ejemplo
es el más importante, como ya lo mencioné. El ácido clavulámico inhibe las enzimas bacterianas que evitan que pueda ser degradado por las penicilinas. Entonces, al inhibir estas enzimas que son liberadas por las bacterias, ¿qué hace? Su función correcta. Ojo, el ácido clavulámico no genera un efecto biológico. Permite que otro fármaco haga el efecto biológico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le va a llamar esto? El efecto de una droga solo puede lograrse por presencia de otra. Como lo mencioné, si tenemos un paciente con un fármaco o un paciente que tiene penicilinasas, o también llamado, en este caso son, claro, son enzimas. Quiero decir, efecto, ¿cómo sería la oración? El efecto de el ácido clavulámico solo puede lograrse, perdón, claro, por presencia de lo que es el efecto de la penicilina solo se va a lograr si está la presencia del ácido clavulámico. ¿Ok? Entonces, eso claro, chicos. Chicos, ¿me confirman, por favor? Ok, ya, perfecto. Esperaré un minuto igual. Ok. Ahora, hablamos ya rápidamente para finalizar, regulación de receptores. ¿Cuáles son los más importantes? Y quiero que te lo grabes. Down regulation y up regulation. ¿Ok? Down regulation se refiere a que la célula, o en este caso también es inteligente. ¿no? Entonces lo que va a hacer es que dice, veo que tengo bastante, pues en ese caso puede ser, ya. Voy a ponerte un casito rapidito. Un caso no, un efecto. Les había mencionado que un fármaco tiene efecto tanto en el receptor como en la enzima, ¿verdad? Hablamos un poco sobre lo que es los fármacos que inhiben acetilcolinesterasa. ¿Ok? En tu espacio presináptico, voy a ponerlo acá. En tu espacio presináptico, ya, acá está. Tú tienes acetilcolinesterasa. ¿Con qué finalidad? De que cuando una neurona le comparta a otra acetilcolina, la acetilcolinesterasa lo degrade y lo vuelva a reciclar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú tienes un fármaco que inhibe esta enzima? Va a haber, en este espacio de acá, ¿qué va a haber? Acetilcolina, 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 acetilcolina. Mucha acetilcolina. No va a poder ser reciclada. Va a estar en este espacio acá. ¿Y qué va a pasar con la neurona que va a recibir esto? Va a tener receptores de acetilcolina. Ahí está, receptores. Vamos a ponerle otro color. Va a tener receptores. Pam, 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 pam. Ya. Entonces va a venir una, entra, otra, entra, otra, entra, otra, entra, así. Pero va a llegar a un punto en el cual va a decir, hoy voy a llegar a un estado tóxico, ya voy a llegar a un estado en el cual ya entro en crisis. Entonces, ¿qué hago? Provoco down regulation. ¿Qué pasa? Pasa esto. Perdón, se eliminó todo. Salió mal. Pasa esto. ¿Qué quiere decir esto? Claro, una acetilcolina ingresa, pero el otro, ¿dónde va a ingresar? No hay dónde ingresar. ¿Con qué finalidad? De regulación. De que haya control. Ahí están. ¿Qué era top regulation? Rápidamente. Pérdida de receptores de membrana con la finalidad de llegar a una regulación y control del efecto. ¿Y qué es upregulation? Es lo contrario. Tiende, en este caso voy a poner lo contrario nomás, ¿ya? Va a haber un aumento de receptores
para que genere el efecto correcto. ¿Ok? En este caso puede ser, por ejemplo, receptores. En este caso, ¿cuál puede ser el ejemplo? Ya. Recordemos que el sistema nervioso simpático y parasimpático son opuestos, pues. Uno va a tener que regular al otro cuando pase de excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo. El sistema nervioso simpático va a presentar un aumento en lo que es la presión arterial. Un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Y qué va a decir el sistema nervioso parasimpático? Va a decir, oh, eso no puede estar pasando. Tengo que regularme. Entonces, hago dos cosas. Una puede ser que el sistema nervioso simpático, sus receptores que van a ser acoplados a proteína GQ o proteína GS, pueden ser receptores alfas, ¿qué van a hacer? Pasan por un estado de down regulation. ¿Qué quiere decir esto? Evites que se formen nuevos receptores y evitas o pueden ser pérdida de receptores de membrana, o el sistema nervioso parasimpático va a decir, bueno, tocará hacer mi trabajo. ¿Qué hago? Provoco un estado de upregulation. Acá está, upregulation. Entonces, provoco más receptores que van a ayudar a controlar al sistema nervioso simpático. Entonces, estos receptores de acá van a pasar por un estado de upregulation. ¿Qué quiere decir esto? Mayor codificación de proteínas de membrana. Mayor generación, en este caso, mayor producción de receptores. Entonces, ¿has sido claro, chicos? Sobre cuál es la diferencia entre downregulation y upregulation. Ya. Ahora, dos más. La regulación homoespecífica. Cuando hablamos de una regulación homoespecífica, es que el fármaco, un farmaquito, va a su receptor, y ese receptor genera un efecto biológico que evita, o controla, o regula la función, el número de receptores específicos del mismo lugar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en un estado heteroespecífico? Es un efecto indirecto que no tiene que ver con el objetivo principal. ¿Qué quiere decir esto? Incluso el PPT de farmacodinamia les explica así, que tienes un fármaco, en este caso tiene antihistamínicos, en este caso tienes menos histamina, ¿y qué provoca eso? Un aumento en la expresión de ¿qué? De receptores H1, H2. Pero indirectamente, ¿qué provoca? Que se aperturen otros receptores del sistema nervioso. A eso se refiere con una regulación heteroespecífica. ¿A qué? A que hay un efecto indirecto que no tenga nada que ver con el objetivo principal. ¿Ok? ¿Qué es la regulación homoespecífica? Es que un receptor genere el efecto, pero altere el funcionamiento, el número y las propiedades de otro receptor específico. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿has visto claro? Sí, ya. Entonces, eso sería todo. Eso sería todo, chicos. Gracias. Y en ese caso, pues, podemos darnos 2 minutitos, para que si en caso tienen alguna duda o algo así, y yo les estaré como que encantado en responderles. A ver, un momento. Voy a hacer el quiz para que tengan como que consolidado. Creo que van a tener, van a sacarle al toque porque son preguntas. Claro, son del Goodman, literal. Sí, son del Goodman todo, y todo es de la PPT en sí. Sí, incluso lo que tienen que saber en claro son conceptos, es que, ¿cómo lo explico? En la PPT anteriormente era bien pesadita. Entonces, como que lo que traté de hacer es enfatizar
Ok, chicos. Miren, ahorita. Ok. Ya, chicos. Voy a dejar de compartir. Voy a tomarle captura a los que están para que puedan como que hacer eso más rápido mientras hago el quiz. Ahí está. Y ahorita les pongo asistencia a los que ya tienen. Ahora, en este caso, a ver un momento, voy a hacer el quiz. Ya. A ver, le voy a compartir pantalla. Son preguntas de su diagnóstica, solo para que vean si se han confundido en alguna. Así que, si en caso no lo han hecho, ya, pues especialmente ya saben que van a responder. Ya. Así que, ya, a ver. A ver. ¿Se pueden ver la pantalla? No sé si se puede ver. Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, creo que sí se parece. Me parece que sí está compartiendo, pero a mí no me parece que esté compartiendo. ¿Alguien, chicos? ¿Me confirman, por favor? Ya. Ingresen. Ingresen y ya, pues. Ya. Ingresen, ya. Denme un minutito. Y vengo para darle listo. Intenten ingresar. Creo que son 5 preguntas que están como que para que ustedes, o sea, conceptos que tienen que tener claros.